Si es lunes, son las 5:30 y es hora de hablar de nutrición y salud, señores. Bienvenidos a Nutrivisión 360 con la dietista nutricionista María José Villanueva y con quien les habla Roberto Rodríguez, el programa de la radio española más completo en el ámbito de la nutrición, producido por Art Business Radio Televisión. Coge papel y boli porque te acercaremos todo el conocimiento y los últimos avances en materia de nutrición. Señores, empieza Nutrivisión 360. Se ha hecho con su programa. Ahora nos tiene que invitar ella. Venimos aquí a acompañarla. Que nos invite. Pues señores, esta primicia, la verdad es que estamos aquí entre amigos y bueno, pues estamos aquí expectantes para que ya dar rienda suelta para que María José nos lleve a ese mundo de la nutrición. Buenas tardes, Roberto. Pues bueno, encantada, emocionada. Cuando uno cumple uno de sus objetivos principales, no puede sentir nada más que un enorme grado de satisfacción. Nutrivisión 360 nace con la voluntad de acercar a las personas la nutrición, pero de una manera especial, porque la nutrición tiene una visión 360 que impacta en nuestra vida, por eso es Nutrivisión 360. Realmente la nutrición, si nosotros la ponemos en el centro y pensamos, vemos que tiene una implicación fundamental en la salud. Como antes decía Fernando Zunzunegui fuera de micrófono, la salud empieza por la nutrición. Sí. Nutrivisión 360 va a hablar de salud. Nutrivisión 360 va a hablar de alimentación, porque la base empieza por la alimentación. Lo que comes cada día es la fuente de tu salud. Vamos a hablar de sostenibilidad, porque por supuesto que nos adherimos al activismo que hay hoy día para que nuestro planeta sea sostenible. Y cómo comemos cada día y cómo utilizamos los desechos que genera nuestra alimentación tiene un impacto en la sostenibilidad del planeta. Y por supuesto la innovación. ¿Ha oído alguien hablar de que quizás en el futuro nos alimentemos con unas pastillitas? Sí. Desde hoy hasta allí hay un gran camino. Yo prefiero un buen bistec, ¿eh? Claro que sí. Es que ante todo somos humanos. Y ¿sabes una cosa, Roberto? Que lo que no debemos olvidar nunca es la antropología humana, que es lo que nos ha traído hasta aquí. Qué bueno. Con lo cual tenemos que juntar la innovación con nuestra antropología y con la ciencia. Y a veces unir esas tres cosas es lo que lleva a muchos temas que nos encontramos hoy día y que ya hemos comentado tú y yo, que produce una gran nutri-infoxicación. Porque la gente todos los días lee el periódico, se conecta a las redes sociales, escucha muchísimos mensajes de nutrición y salud y muchas veces son entre ellos contradictorios, con lo cual, ¿de quién me fío? ¿Quién dice la verdad? Y a la vez se están creando corrientes que realmente no tienen la base científica suficiente ni antropológica como para arrastrar a millones de personas, que es lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo. Y luego vamos a ver un ejemplo claro de una noticia publicada en un periódico de alta tirada en nuestro país. Pero eso cuando vayamos al rincón de Nutri-Infoxicación, porque todavía nos queda mucho de hablar de lo que es nutrivisión. Me acuerdo de ese concepto, que ya en su día, que cuando viniste aquí por primera vez al programa Nutri-Infoxicación, me acuerdo que nos llamó la atención, ¿no? Sí, Estamos sí. infoxicados. Eso es. En muchos casos, y sobre todo porque todo el mundo opina de nutrición. Tú me dices ahora mismo, oye, pues tal, tengo una... Oye, mira, es que tienes que comer esto. Pero lo que es muy importante es que la nutrición no solamente nos lleva a un estado de salud, sino que es capaz, de una manera bidireccional, de llevarnos de la salud a la enfermedad y de la enfermedad a la salud. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Hay muchas fake news en el ámbito de la nutrición o cosas que no están contrastadas? Muchísimas. Me viene a la cabeza, no sé si a vosotros os habrá pasado, no sé por qué, a mí me gusta mucho el plátano. Hace unos años escuché que más de 2 plátanos a la semana, que no era bueno, ya he escuchado al revés, todo lo contrario. Y bueno, me quedé un poco con la copla de que ya tomarme 3 plátanos que no era bueno, ¿eh? Pues mira, te voy a contestar directamente a tu pregunta porque seguro que hay muchos oyentes que quieren saber la respuesta, ¿eh? Entonces,
comer un plátano todos los días es tremendamente saludable. Yo lo pongo en la mayoría de los planes nutricionales de mis pacientes, a no ser que haya una contraindicación clara, como por ejemplo puede ser un paciente que tenga una insuficiencia renal avanzada y que el exceso de potasio le desequilibre su equilibrio electrolítico y sea perjudicial para el funcionamiento de sus riñones. Pero cualquier persona sana o con enfermedades comunes es muy aconsejable que tome un plátano al día. Y yo lo mando para perder peso, ¿eh? Hay una mala concepción de que dicen que el plátano engorda. No, el plátano no engorda. Es un alimento rico en potasio, es un alimento rico en triptófano. El triptófano está muy relacionado con la producción de serotonina, que es la hormona de la felicidad, del sosiego, de la tranquilidad, que todo eso influye. Lo que hay que saber es cuánto y cuándo. Eso es lo importante. Pero el plátano es tremendamente saludable y hablaremos de muchas cosas en Nutrivisión, porque después del plátano me vas a preguntar por el huevo, que cuántos huevos hay que tomar a la semana. No, eso era yo el que te iba a preguntar por el huevo. Yo te voy a preguntar por el vino. De hecho, luego íbamos a salir a tomar algo. Ahora, después, dependiendo de la respuesta, pediremos una cosa u otra. Y bueno, pues seguimos. Nutrivisión, aparte de la innovación, también va a hablar de otro punto muy importante, que es la economía. Porque la economía también... Eso es, vamos, estás en un programa idóneo. Efectivamente, y lo vamos a ver desde dos puntos de vista. Uno, desde el punto de vista de consumo de alimentos y también desde el punto de vista de que España tiene un gran sector, que es el sector agroalimentario, que somos una potencia en el sector agroalimentario. Y como tal, también tenemos que entenderlo y protegerlo. Y hoy día, ese sector agroalimentario, ese sector que produce esos alimentos que comemos naturales, está en riesgo y pone en riesgo la propia dieta mediterránea. Y creo que eso es muy, muy importante, que seamos conscientes del valor que aporta la industria agroalimentaria al PIB, al Producto Interior Bruto de nuestro país, que es muchísimo, y de ese Producto Interior Bruto luego tenemos impuestos, tenemos estado del bienestar. Pues señores, es un gran contribuidor la industria agroalimentaria a nuestro estado del bienestar. Y por supuesto, la economía desde el punto de vista de las empresas, porque también las empresas tienen una relación muy importante con la nutrición, con la salud de sus empleados y con la productividad. Y deberían preocuparse muchísimo de cómo están sus empleados nutricionalmente, porque eso va muy ligado también a los resultados y a la consecución de objetivos que van a obtener. Y eso al final se llama, pues, una cuenta de pérdidas y ganancias, beneficios empresariales, etcétera, etcétera. De hecho, hace no mucho se hablaba de la agricultura, del precio de determinados alimentos, ¿verdad? Incluso yo creo que a veces ha salido el tema aquí en el programa. Pero es como es tan desconocido, lo único que sabemos es que hay mucho intermediario, ¿no? O sea, sabemos que está el agricultor y luego llega otro precio que no sé cuántas veces se multiplica pues a nuestros mercados, pero es muy desconocido. O sea, y quizás a lo mejor hay que dar voz y entender un poco el proceso, ¿no?, que se genera ahí. Pues seguro que sí, porque la gente probablemente llega un momento que no entiende por qué suben tantos los alimentos y además el precio de los alimentos es uno de los gatillos que disparan la inflación en nuestro país, ¿no? Entonces, claro que sí, eso hay que entenderlo. Creo que hay una gran necesidad de entender a nuestros agricultores y ganaderos, muchísima. Acercarlos a nosotros, porque si yo os pregunto ahora cuál es la imagen mental que tenéis de un agricultor o de un ganadero hoy día, ¿qué me decís? Pues a mí me viene a la cabeza, pues allí en el pueblo de mis padres, en la Caza de San Juan, el tractor. El tractor que va, que le adelantas por la carretera, ¿no? Bueno. Yo he leído que los tractores actuales llevan aire acondicionado. Bueno, sí, eso efectivamente. Va despacito porque va despacito, pero efectivamente el tío va como un marajá. Lo llevan. Pues es importante saber que la edad media de nuestros agricultores y ganaderos en España supera los 55 años. Es importante saber que no hay un recambio generacional que lo sustituya. Eso quiere decir que alimentos frescos que estamos acostumbrados a ver en el supermercado y que la mayoría son de origen de nuestro país, pues tendrán que ser ya de origen de otros países. Y preocupa ampliamente porque la Unión Europea tiene una salud pública y una salud alimentaria excelente
la garantía de que los productos que tomamos aquí son productos protegidos, que están tratados con X pesticidas o sin pesticidas, todo está muy regulado, pero eso nos va a obligar a que tenemos que importar alimentos de terceros países a los cuales la Unión Europea, aunque quiera, no les puede obligar que tengan ese compromiso con la seguridad alimentaria. Entonces, esa imagen de nuestros ganaderos y agricultores también hay que ponerlo en perspectiva con que hay una generación de gente joven que está invirtiendo en producción agroganadera tremendamente sostenible, que en España se está haciendo un esfuerzo muy importante por la sostenibilidad de nuestras explotaciones y que al final, cuando queremos hacer explotaciones muy sostenibles, tenemos que tener en cuenta que los precios que tenemos que pagar son mayores. Por eso también es muy importante entender y tener un histórico, esa perspectiva antropológica de cómo hemos llegado hasta aquí. Porque podemos tener un pensamiento muy friki de decir, no, es que todo tiene que ser ecológico, porque claro, a ver cómo vamos a sostener el planeta. Pues eso tiene un coste. Y ese es lo que nosotros tenemos que estar informados para que tú como individuo decidas qué es lo que estás dispuesto a pagar por. Me ha venido a la cabeza esos productos que en los mercados siempre vemos de que está el producto normal y el producto ecológico. ¿Hay más marketing que otra cosa o realmente...? A ver, hay una legislación clara sobre los productos ecológicos que se tiene que cumplir y que haya auditorías sobre lo mismo. Entonces, al final eso... cuando me dices el consumo de productos ecológicos, está por una parte el precio que se está dispuesto a pagar. Evidentemente sí que son productos que están exentos de pesticidas, etcétera, etcétera, pero bueno, son deseables, pero son consumibles a gran escala. Y ahí hay dos preguntas. ¿Hay capacidad de producir productos ecológicos en línea con la demanda que hay de los alimentos? ¿Y cuánta disposición, que sería la segunda pregunta, hay para pagar esos productos? Porque si yo compro un kilo de naranjas a 3 euros y pico el kilo, que bueno, por ahí está las que compras en un supermercado o en el mercado, o estás dispuesto a pagarlas a 5 euros. Claro. Esa es la gran diferencia. Pero en cuanto a saludables, con las normas de la Unión Europea, en cuanto al tratamiento de lo que es la agricultura normal, estamos bastante cubiertos, y podemos perfectamente consumirlo sin tener ningún tipo de problema de ¿y qué me estoy comiendo? Claro. No sé si la otra vez que viniste hablamos de la fecha de caducidad. A veces ha salido, ¿no?, de que a lo mejor algo que ha caducado te lo puedes comer tranquilamente el día siguiente, ¿no? Es que hay dos cosas. Una cosa es la fecha de caducidad, ¿vale? Y otra cosa completamente distinta es el consumo preferente, ¿vale? Amigo. Entonces, hay que leer bien la etiqueta de los alimentos. Mira, vamos a apuntarnos, vamos a hacer un programa de interpretación de etiquetas de alimentos, que yo creo que eso es algo muy necesario. ¿Qué diferencia, a grosso modo, qué diferencia entre consumo? Pues mira, la fecha de caducidad lo que te dice es que, marcada esa fecha, no debes consumir el producto, porque, entre otras cosas, está implicadas temas de salud, ¿vale? Puede haber una contaminación, puede haber diferentes temas. Y el consumo preferente quiere decir que hasta la fecha que marca ese alimento, el fabricante te garantiza que el alimento va a conservar sus características organolépticas de olor, sabor, textura, pero que después de esa fecha ya no te las garantiza, pero lo puedes consumir. ¿Vale? ¿Os acordáis que hubo un ministro, yo que soy ya muy mayor, Arias Cañete, ¿os acordáis? Que salió diciendo... Usted se puede comer el yogur 2 o 3 meses o 8 meses después, que esto no caduca nunca. Y como ejemplo, abrió un yogur caducado, no con un me lo como. Efectivamente. Bueno. Era ministro de Agricultura. No sabemos lo que pasó después, ¿no? Sigue vivo. Es que en aquel momento toda la parte de consumo pertenecía al Ministerio de Agricultura. Entonces, te puedes comer tranquilamente un yogur un mes después. ¿Puedes notar esa huella? Por cierto, ¿es saludable comerse la huella del yogur? ¿O no? Sí, la huella que siempre lo tiramos. Ese es el suero, ¿no? Siempre lo tiramos. ¿Es saludable? Estamos perdiendo, bueno? claro, estamos perdiendo ahí una parte de alimento muy buena. Pues yo siempre lo tiro. Se mueve y se come, claro que sí. Es que hay muchísimas cosas súper importantes de las que podemos hablar. Yo diría que casi son infinitas, ¿no? Entonces, hablaremos de nutrición y salud. Hablaremos de la diabetes, hablaremos de la obesidad, hablaremos de la hipercolesterolemia, hablaremos del hígado graso no alcohólico porque es una enfermedad hoy día bastante frecuente
pero que no hay medicamento que lo trate, solamente es tratamiento nutricional, por ejemplo. Hablaremos de la nutrición en las diferentes etapas de la vida. Cuando uno, pues en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en la edad adulta y bueno, pues ya cuando nos vamos haciendo mayores, en las que también encontramos dos fases, pues hablaremos también de la relación nutrición-ejercicio físico, que también es muy importante, porque además, cuando hablamos hoy día de salud y de estado del bienestar, todos sabemos que hay muchos retos para mantener el estado del bienestar, para mantener las pensiones, para mantener las coberturas de la sanidad pública. La sanidad pública y la educación, la sanidad gratuita y la educación gratuita son dos temas que verdaderamente son los que más ayudan a la igualdad social y a la igualdad de oportunidades. Pero tenemos que ser conscientes que por una parte hay un reto demográfico muy fuerte y eso pone en riesgo las pensiones y la salud pública, por supuesto. Y yo lo que me gustaría muchísimo es con Nutrivisión 360 ayudáramos a la gente a mantener su salud, es decir, a que esa alimentación saludable le ayude a estar en un estado saludable la mayor cantidad de tiempo posible o, en el caso de que tenga una enfermedad como la nutrición, le puede ayudar. ¿Para qué? Para que seamos independientes la mayor parte del tiempo en el que vivimos, que al final ese es el objetivo de una población que ya de por sí está envejecida, pero que cuando los baby boomers lleguemos a la jubilación y la generación X, pues vamos a ser la mayoría de la población. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Oye, en una ciudad como Madrid, que vamos tan rápido a todo, comemos muy rápido, comemos el sitio donde más rápido nos pueden atender prácticamente, estos hábitos entiendo que nos ha venido muy mal, ¿no? a la gente, a los que estamos siempre en la calle. A ver, evidentemente no favorecen en teoría, pensamos que no favorece el llevar un estado de vida saludable, porque al final el estado de vida saludable y los hábitos de vida saludables van encaminados a nutrición y ejercicio. Y esto es como tanto monta tanto. Van tremendamente unidos. Es cierto que nos llevan a una vida muy sedentaria porque andamos muy poco y nos movemos muchísimo en coche, comemos mucho fuera de casa, pero todo eso tiene soluciones y tiene alternativas. Podemos hablar también de batch cooking. El batch cooking es cuando nosotros preparamos con antelación parte de los alimentos que vamos a consumir en la semana, porque yo una de las cosas en consulta que más intento con mis pacientes es que cuando lleguen a casa tengan la posibilidad de comer muy rápido, porque llegamos cansados, con hambre. Y lo que menos nos vamos a poner a hacer es a complicarnos la vida empezando a cocinar alimentos. Y el batch cooking, eso ayuda muchísimo. Y realmente la inversión de tiempo es muy pequeña, ¿vale? Incluso tiene beneficios porque creo que la otra vez me quedé con eso, que la pasta por lo visto es mucho mejor si la has hervido, ¿no? Y la has dejado un tiempo tranquilamente, ¿no? Es más saludable porque si nosotros la pasta, en vez de consumirla caliente recién hecha, la cocemos y la enfriamos en el frigorífico 24 horas, puede ser menos. Es una maravilla. Hemos convertido la pasta de el alimento simplemente altamente calórico, porque el almidón son moléculas de glucosa unidas una tras otra. Lo que hemos transformado es un alimento tremendamente calórico y que su ingesta nos va a producir un pico de glucosa en nuestra sangre, con lo cual ese pico de glucosa va a decirle al páncreas: oye, produce insulina, que es que estamos con glucosa en sangre, que es que no podemos más. Y entonces se va a producir la insulina y la insulina va a coger la glucosa, la va a meter dentro de la célula. Pero hombre, si es que la célula no necesita más glucosa, ¿qué va a hacer con la glucosa? La almacena en forma de grasa. Entonces, ¿qué conseguimos cuando la pasta la enfriamos y la comemos al día siguiente? Que podemos calentarla, ¿eh? Claro. No va reñido con calentarlo. Pues lo que conseguimos es que esa pasta se ha transformado en un prebiótico. Se ha convertido en una estructura de almidón más difícil de digerir, con lo cual su tránsito intestinal va a ser más lento, no va a producir ese pico de glucosa tan alto y además, al ser más difícil de digerir, decimos que es un prebiótico porque va a alimentar de una manera muy positiva nuestra microbiota.
Eso es un tiro, vamos. Entonces, los deportistas consumen muchísimo almidón resistente, es decir, enfrían la pasta, enfrían el arroz, enfrían la patata, que son los alimentos que son más ricos en almidón y que se puede conseguir este beneficio. Siempre se ha dicho que los futbolistas suelen tomar mucha pasta, no sé si es antes o después del partido, pero a lo mejor es que... Bueno, los futbolistas y los deportistas, en función de si hacen deportes de resistencia o deportes de fuerza, deportes más inmediatos, de sprint más rápido, pues lo que necesitan son cargas de hidratos, y ellos hacen cargas de hidratos de carbono previo al ejercicio, que eso los nutricionistas deportivos son los que pautan para los deportistas, sobre todo los deportistas de élite. Todos tienen sus nutricionistas que al milímetro definen no solamente las calorías que comen, sino que definen de qué están compuestas esas calorías a nivel de macro y de micronutrientes, ¿no? Y eso es lo que hace pues que tengan una composición corporal saludable, porque no nos olvidemos que lo saludable es la composición corporal y que el peso es un simple indicador. Te iba a preguntar otra cosa. Nos estamos envejeciendo, esa pirámide poblacional, cada vez vamos a ser más baby boomers que estamos ahí arriba. Y bueno, pues cada vez escuchamos más lo del Alzheimer, bueno, pues que oye, uno ya no tiene los mismos reflejos. ¿Hay alguna manera de a lo largo de la vida comer un poquito más sano para que no tengamos tantos problemas de cara a esa salud mental? Bueno, sí. Cada día, hoy día científicamente está totalmente claro el eje microbiota-cerebro. Ajá. La microbiota, que para la gente más mayor es lo que se llamaba antes la flora bacteriana que había en el intestino. Bueno, pues tenemos la microbiota. La microbiota es tan importante para el ser humano, sobre todo la microbiota intestinal, porque tenemos en varios sitios de nuestro organismo, pero la microbiota intestinal es tan importante que tiene ya la categoría de órgano. Jolín. Y que interactúa con todo nuestro organismo, pero interactúa los productos de esa microbiota, pero su material genético, que es lo que se llama el microbioma, también interactúa con nuestro material genético. Bueno, pues se está perfectamente demostrado ese eje microbiota-cerebro, y está también demostrado cómo la alimentación tiene una influencia en el desarrollo de Alzheimer, en el desarrollo de Parkinson y en el desarrollo de otras enfermedades neurodegenerativas. Por eso la nutrición es tan importante, claro. Es tan importante, y está en nuestras manos, porque lo que yo digo, si todos tenemos que comer todos los días, pero lo que tenemos que hacer es educar a nuestro paladar y también a nuestro cerebro. Tenemos que educarle para disfrutar con la comida saludable, con los sabores naturales, que a veces eso parece que cuando a uno le dicen es que hay que incrementar el consumo de fruta, hay que incrementar el consumo de verduras, como me pasa a mí con mis pacientes, hay gente que siente eso como un castigo. Eso deberíamos interpretarlo como una cosa tremendamente positiva en nuestra vida. Claro. Fíjate, yo utilizo mucho las técnicas de visualización, ¿no? Cuando uno visualiza las cosas, parece que es mucho más fácil llegar a ese objetivo. Sí. Fijaros, cuando nosotros comemos comida insana, es como si nuestro estómago se llevara las manos a la cabeza y diría, ¡la que me viene encima! Y cuando nosotros comemos comida saludable en la ración adecuada, porque la cantidad también es muy importante que comemos, nuestro estómago está diciendo, fantástico, se va a sentir bien, pero es que eso se transmite al intestino. También es muy importante cómo masticamos, porque masticar bien los alimentos quiere decir que nuestra digestión en general va a ser mucho más saludable, porque el bolo alimenticio llega mucho mejor al estómago y del estómago pasa mucho mejor al intestino. Entonces, bueno, es que hay muchos matices que tenemos la posibilidad de ir viendo día a día y que todos los días los oyentes se van a sorprender. Y de hecho yo creo que está muy bien puesto el lunes, porque uno sale del sábado y el domingo ya como que, bueno, pues que esas recomendaciones las he olvidado un poco y llegamos nosotros para darles efectivamente el lunes de, vale, sí, ponte a trabajar, pero oye, con conciencia, ¿no? Pues sí. Sobre todo desde Nutrivisión 360 lo que pretendemos es tener una conexión en positivo con la sociedad.
Claro que sí. Pues María José, pues ya hemos hecho el primer programa de Nutrivisión 360. Oye, me tenéis que permitir un segundo. Lo que María José o Roberto, a mí me tenéis que pasar el podcast. Yo tengo que volver a escucharlo, ¿eh? Hombre, vamos. De gran utilidad. Claro que sí. Pues nada, chicos, que un placer haberos tenido y nada, pues señores, ya saben, Nutrivisión 360 con María José Villanueva, todos los lunes de 6:30 a 7. Gracias. Gracias, contárselo a vuestros amigos. Claro que sí. Fantástico. Muy bien. ¿Ha quedado bien?